Hasta ahora hemos hablado, con la excepción de 2 korbanot que se mencionó brevemente, pero en general se ha hablado de los korbanot, los sacrificios voluntarios, que uno quería dar o ya sea un korban olá o shelamim. En el día de hoy empieza la conversación acerca de los korbanot que son obligatorios, que esos son 2 categorías generales. Uno se llama hatat, hatat significa por pecado, y asham es culpabilidad. Hatat es una categoría más general, y por eso la Torah va a comenzar hablando de esa categoría. En la categoría de korban hatat mismo, vamos a ver que hay 4 diferentes secciones, grupos, que la Torah va a mencionar. Tienen cosas que son similares y cosas pequeñas que son diferentes. Primeramente, la Torah va a hablar qué pasa cuando un Kohen Gadol, cuando el sumo sacerdote hace un pecado y no es un pecado intencional, es un pecado sin querer, sin embargo es un pecado. El Kohen Gadol es un líder, es una figura en el pueblo judío, y es muy importante, él como los otros líderes que la Torah va a hablar, que demuestra públicamente su error y la corrección de ese error. Después la Torah va a hablar si el Sanhedrin, si el caso del Sanhedrin, que es todo el cuerpo importante, el corte supremo del pueblo judío, grandes sabios, tenían que tener características muy específicas para poder pertenecer a ese grupo. Si de ellos sale un error, entonces hay también un procedimiento de korban hatat. Después la Torah va a hablar de un melech, de un rey en el pueblo judío que hace un pecado. Y por último, la Torah va a hablar de una persona común y corriente. Entonces la Torah comienza el día de hoy hablando del caso de un Kohen Gadol. ¿Okay? Y dice así: Vayidaber Hashem el Moshe lemor, y Hashem habló a Moshe para decir: Daber el Bnei Israel, habla al pueblo judío lemor diciendo: Nefesh ki techete b'shgaga mikol mitzvot Hashem asher lo teasena ve'asa me'achat mehena. Cuando una persona por error cometa un pecado de entre todos los mandamientos del Eterno que no deben hacerse y haya cometido uno de ellos, o sea, eso es una introducción general a todas las diferentes categorías, que nos está diciendo que el korban hatat viene por un pecado que no fue intencional. Y Rashi explica así, dice: nuestros maestros han explicado que la ofrenda de pecado de hatat únicamente es ofrecida por un acto cuya transgresión intencional ha sido prohibida por un mandamiento negativo y conlleva el castigo de karet. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien hubiese hecho este pecado a propósito, sabiendo de que es prohibido, no por error, y la Torah dice sobre esta persona que recibe karet, karet es ser cortado su vida, y esto es, digamos, ciertos pecados en la Torah, esto es el castigo. Por ejemplo, y dice,
por ejemplo, si alguien come en Yom Kippur, cuando es prohibido, lo hace adrede, a propósito, ¿no? Y hay otras leyes que la ley es karet. Entonces, en ese caso, si lo hizo inintencional, no fue su intención, en este caso, entonces la persona tiene que ofrecer el korban hatat. ¿Ok? Me'achat meheina, de una parte, por ejemplo, dice Rashi, por ejemplo, si una persona escribe con las letras hebreos en Shabbat, que no se puede escribir en Shabbat, es una de las prohibiciones, melachot de Shabbat. Entonces hay el nombre Shimon, ¿no? Shimon se escribe Shin Mem Ayin Vav Nun. Y la persona solamente escribió Shin Mem de Shimon. ¿Ok? O escribió Noach de Nahor. La palabra Nahor se escribe Nun Het Vav Resh. Y escribió solamente la Nun Het. ¿Por qué está dando estos ejemplos? Porque en Shabbat la prohibición de escribir es no se puede escribir nada. Pero, digamos, cuando empieza uno a estar castigado por hacerlo, cuando escribe algo que forma alguna palabra. Si es una sola letra y no forma una palabra, es prohibido, pero todavía no es castigado, digamos, con toda la fuerza de la ley. Entonces, esta persona, su intención era escribir Shimon, pero resulta que al escribir solamente 2 letras, escribió algo que es ya una palabra, que es Shem. Shem, que significa nombre, ¿no? O Noach de Nahor, Noach en sí ya es un nombre. Bueno, en fin, hizo algo que no debería hacerse. Entonces ahora empieza la Torah a decir cuál es la diferencia. Es una diferencia quién lo hace, ¿ok? Y en qué ocasión y bajo qué circunstancias lo hizo. Y empieza, Im ha-kohen ha-mashiach yecheta la-ashmat ha'am. Si el kohen ungido, que es el kohen gadol, ¿no? Fue el que pecó. Entonces, cuando esto pasó, trajo culpa sobre el pueblo, porque él representa todo el pueblo. Él representa, y en Yom Kippur, todo el servicio de Yom Kippur, cuando había un templo, era por medio del Kohen Gadol, y él pedía perdón por sí mismo, y también pedía perdón para todo el pueblo. Vihikriv al chatato asher chata. Entonces, tiene que ofrecer por el pecado que había hecho, par ben bakar tamim la Hashem lechatat. Un novillo de las reses sin defecto en ofrenda de pecado. O sea, tiene que ofrecer el animal grande. Okay. Aquí en esta tabla que vimos varias veces, bueno, hay muchos diferentes. ¿Ves? Aquí es la lista de Korban Hatat. Pecado de lo que estamos hablando. Aquí la Torah está solamente mencionando en línea general 4 categorías, pero hay muchas subcategorías y muchas situaciones distintas. Y aquí en este libro te va diciendo, ¿no? El nombre del Korban, por qué es el pecado que hizo, qué tipo de animal tiene que ofrecer, dónde tiene que ser ofrecido, dónde tiene que ser salpicado la sangre. Es increíble el nivel de detalle que hay en cada caso. Entonces, ahora estamos hablando de esta, ¿no? De número 6 aquí. Entonces, tiene que ofrecer un par, ¿ok? Eso es lo que tiene que ofrecer. Es mejor cuando uno visualiza un poquito, ayuda, ¿no? Sí. Entonces, dice, ¿qué tiene que hacer? Vehivi et hapar el petach ohel moed lefnei Hashem, vesamach et yado al rosh hapar, veshachat et hapar lefnei Hashem.
deberá llevar el novillo a la entrada de la tienda de la cita delante del Eterno, apoyará su mano sobre la cabeza del novillo y degollará el novillo delante del Eterno. Ayer vimos, ¿no?, que otra vez esto es el Mishkan, ¿no? Aquí tiene que llegar a la entrada y tiene aquí que hacer, primeramente, tiene que hacer lo que se llama smijá, poner sus manos fuertemente sobre el animal. Después tiene que hacer la shejitá del animal. Y dice, ולקח הכהן המשיח מדם הפר והביא אותו אל אוהל מועד. El cohen ungido tomará de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de la cita. Entonces aquí estamos viendo algo distinto de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Todos los korbanot hasta ahora estuvieron hechos en este mizbeach que está afuera, aquí. Aquí él tiene que entrar a la tienda de la cita. Esta es la tienda de la cita. Tiene que entrar aquí en esta zona. ¿Ok? Y dice, ¿y qué tiene que hacer? ותבל הכהן את אצבעו בדם, והיזה מן הדם 7 פעמים לפני השם אל פני פרוכת הקודש. Entonces tiene que mojar su dedo en la sangre y rociará algo de la sangre 7 veces delante del Eterno hacia el frente del velo del lugar santo. O sea, estamos hablando en el lugar entre el Kodesh y el Kodesh HaKodashim, aquí, en este lugar. Okay, aquí tienes el Kodesh, bueno, aquí se ve mejor, ¿no? Es el Kodesh HaKodashim, ese es el Kodesh, hay un velo, hay una parochet, tiene que rociar ahí en ese lugar. Estamos hablando del Kohen Gadol, ¿no? Venatan HaKohen min Adam al karnot mizbach HaKetoret HaSamim lefnei Hashem asher be'ohel moed. Y después pondrá algo de la sangre sobre los cuernos del altar del saumerio de especias delante del Eterno, a diferencia de antes que estaba hecho en el Mizbeach, en el área del patio. Ahora estamos hablando del Mizbeach que está en el Kodesh, en esta área. En esta área había, recuerda que había la menorá, el Mizbeach, el Shulchan, y el Mizbeach. La mesa y el Mizbeach. Entonces tiene que poner también algo, dice Karnot HaMizbeach, los cuernos. Esquinas. Los cuernos son las 4 esquinas que tenían, que sobresalían. ואת כל הדם הפר ישפוך אל יסוד המזבח העולה אשר פתח אוהל מועד. Y toda la sangre del novillo la derramará en la base del altar de la ofrenda de ascensión que está a la entrada de la tienda de la cita. Entonces incluía diferentes áreas y espacios del templo, todo este procedimiento. ואת כל חלב פר החטאת ירים ממנו את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב. Aquí es muy parecido a lo que dijimos ayer. Hay 7 partes específicas de las entrañas del animal que hay que separar, que es, quitará todo el sebo del novillo, de la ofrenda de pecado. Y dice el sebo que recubre las entrañas y todo el sebo que está sobre las entrañas. ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן אשר לכסלים ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה. Entonces el sebo que está sobre ellos, el cual está sobre los flancos, y quitará el diafragma con el hígado, con los riñones. Bueno, en fin, tiene que agarrar estos 7 diferentes partes de la parte interna del animal. Kasher yuram mishor zevach hashlamim. Y la Torah hace referencia igual como hicimos cuando estamos hablando del korban shlamim, que hablamos ayer, sí. El korban de paz, también había estas 7 partes. Vihiktiram hakohen al mizbach haolah.
y tiene que ofrecerlo sobre el altar de la ofrenda de ascensión, que esto ya es el altar que está afuera. ואת אור הפר ואת כל בשרו על ראשו ועל קרעיו וקרבו ופרסו, pero la piel del novillo y toda su carne junto con su cabeza y sus patas y sus entrañas y su desecho, esto sí hay que sacarlo de ahí, והוציא el כל הפר מחוץ למחנה, אל מקום טהור, אל שפך הדשן ושרף אותו על העצים באש, על שפך הדשן יישרף. El novillo entero la sacará a las afueras del campamento. Hay un lugar especial allá, un lugar puro, donde también se botaban las cenizas que eran del Mizbeach. Cuando se llenaba el altar de cenizas, también tenía este lugar especial donde llevarlo, y lo quemará con leño al fuego en el vertedero de cenizas será quemado. En otras palabras, hoy en día también nosotros, por ejemplo, cuando unos tefilín, ¿no? O una mezuzá, o cualquier cosa que tiene santidad, cuando ya no sirve, no se puede botar en la basura. Hay que enterrarlo, hay que llevarlo, y hay una forma y un trato especial para cosas sagradas. Pero en este caso también era un poquito diferente. Obviamente no era un libro, pero era utilizado en un espacio de Kedushá, de santidad, por un motivo de Kedushá. Entonces también el resto, eso es lo que había que hacer. Entonces ya esto entonces termina la primera categoría que estamos hablando, que es del Kohen Gadol, ¿no? Y ahora después dice Ve'im kol adat, pero básicamente al entender esto, ya entiende, o sea, un procedimiento general que incluía de apoyar las manos, hacer la shechitá, poner un poco de sangre hacia la cortina, poner algo de sangre en las esquinas, en la base, después llevar estos 7 partes selectos del animal y ofrecerlo sobre el Mizbeach, y el resto quemarlo a las afueras en su lugar. Esto es el procedimiento que la Torah explica para el Korban Chatat del Kohen Gadol. Ve'im kol adat Yisrael yishgu v'ne'elam davar mei einei hakahal ve'asa achat mikol mitzvot Hashem asher lo teasena ve'ashemu. Si toda la asamblea de Israel erró y un asunto quedó oculto de los ojos de la congregación, dice Einei HaKahal. ¿Qué es Einei? Los ojos, el Sanhedrin. Los líderes del pueblo se llama Einei Ha'edah. Son los ojos, son los que ven, los que pueden guiar al pueblo. Así como los ojos dicen al cuerpo dónde andar. Entonces el pueblo depende mucho de ellos, de saber cómo conducirse. Hicieron un error y cometieron uno de todos los mandamientos del Eterno que no deben hacerse, y se hacen culpables. Todos igual se pecan. Sí, todos pecan, porque ellos habían instruido al pueblo de que ahí así había que hacer. Entonces la gente, siguiendo, digamos, su orden, hicieron esto lo que dijeron, y después se dieron cuenta que era un error. Cuando el pecado con respecto al cual ellos hayan pecado se sepa, entonces la congregación deberá ofrecer un novillo de las reses en ofrenda de pecado, y lo deberán traer delante de la tienda de la cita. Entonces el animal es el mismo en este caso, el mismo que en el caso del Kohen Gadol. Y otra vez, muy parecido, dice V'samchu ziknei ha'ida et yedehem al rosh hapar lefnei Hashem. Los ziknei ha'ida son los ancianos
de la asamblea deben colocar sus manos, porque en el otro caso era el mismo Kohen Gadol, él, un individuo. Aquí era un cuerpo juntos de grandes sabios. Entonces los más ancianos, importantes, ponen su mano encima, Lefnei Hashem, Veshachat et hapar Lefnei Hashem, y otra vez se degolla el novillo delante del Eterno, Vehivia Kohen HaMashiach midam hapar el Ohel Moed. El Kohen ungido, el Kohen Gadol, debe llevar algo de la sangre a la tienda de la cita, Vetaval HaKohen et etzba'o min hadam, Vihizah sheva pa'amim lefnei Hashem et pnei aparochet. El Kohen mojará su dedo en la sangre y rociará 7 veces delante del Eterno hacia el frente del velo. Muy parecido, ¿no? Min hadam yiten al karnot hamizbeach, y otra vez de la sangre tiene que poner en los cuernos, en las esquinas del Mizbeach, asher lefnei Hashem, asher be'oel moed, el Mizbeach que está adentro. Ve'et kol adam yishpoch el yisod Mizbach ha'olah, asher petach oel moed, y la sangre que quedó tiene que echar en la base del Mizbach ha'olah. Ya estamos afuera, ¿no? Ve'et kol chelbo yarim imenu, y él se separará todo otra vez, vihiktir hamizbecha, ve'asa lepar kasher asa lepar achatat, hará el novillo como hizo al novillo de la ofrenda del pecado. Ken yaselo v'chiper alehem ha-kohen v'nislach lahem. Entonces el Kohen deberá hacer expiación por ellos y él les será perdonado. V'hotzi et הפר אל מחוץ למחנה, ושרף אותו כאשר שרף את הפר הראשון, חטאת הקהל הוא. Okay? Lo debe sacar y lo quemará como quemó al primer novillo, es ofrenda de pecado de la congregación. Entonces, esto es en cuanto al Sanhedrin, cuando el Sanhedrin hace un pecado. La última categoría de hoy es el caso del Melech, del rey. Y eso es lo que dice, Asher nasi echata, cuando un líder peque, ¿sí? Por error, otra vez, Vasa achat mikol mitzvot asher, Hashem elokav, asher lo se te asena bishgakav Hashem, y comete uno de los mandamientos del Eterno, de su Dios, que no deben hacerse, y se haga culpable, o hoda ilav chatato asher chatabah, si el pecado que cometió se le hace sabido, vehivi et korbano si'ir izim zachar tamim. Aquí hay un cambio. Deberá traer de su ofrenda un macho cabrio sin defecto. Esto es el Hatat Nasi, aquí el número 8, ¿no? Aquí el número 8. Entonces, en vez del novillo, que es esto, le trae una cabra. ¿Okay? Imagínate, cada corbán es diferente. Pero si trae... Velokach, ok, ¿qué hace? Vesamach, yado al rosh ha'sair, veshachat oto b'mokom asher yishchat et ha'olah lefnei Hashem chatat hu. Apoyará su mano sobre la cabeza del macho cabrio y lo degollará en el sitio donde degüella la ofrenda de ascensión delante del Eterno, es ofrenda de pecado. Velokach, הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה ואת דמו ישפוך ליסוד מזבח העולה. El Kohen tomará de la sangre de la ofrenda de pecado en su dedo y la pondrá sobre los cuernos del altar de la ofrenda de ascensión y verterá su sangre en la base del altar de la ofrenda de ascensión. Es diferente. No entró como en los primeros 2 casos que tenía que entrar cerca al Kodesh HaKodeshim, el Santo Santorum, y ahí tenía que poner sangre con el dedo sobre el parochet, sobre el velo, y después sobre los cuernos. Aquí se quedó todo afuera, similar al Korban Olah, que fue la primera categoría de Korban voluntario que hablamos antes. ואת כל חלבו יקטיר המזבח כחלב זבח השלמים וכיפר עליו הכהן מחטאתו ונסלח לו. Y todo su cebo hará que arda en humareda en el altar como el cebo del sacrificio de la ofrenda de paz,
el Cohen hará expiación por él de su pecado y le será perdonado. Entonces con esto terminamos el Chumash de hoy.